Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, pues de manera breve quisiera felicitarlos y agradecerles por el enorme esfuerzo que hicieron al momento de grabar y enviar un video sobre su exposición acerca del tema que ustedes investigaron. Yo sé que fue un gran reto para ustedes el grabarse de un tema y el exponerse sobre un cierto tema en particular, pero bueno, la mayoría lo hizo de manera correcta, de manera genial. Entonces, pues bueno, un abrazo y felicitaciones a cada uno de ustedes. Yo sé que a lo mejor a ustedes no les salió como hubieran querido. No califiqué, como ustedes se dieron cuenta, como la calidad del video o el estilo de edición o la cámara. No, más me enfoqué simplemente en la exposición, en lo que sabía del tema y de los particulares temas que vimos acerca sobre la investigación, que fue el tema anterior. Fue un tema extenso de casi 3 semanas de preparación y bueno, lo pudimos culminar con un video. Vamos a dejar ese tema ya de la exposición un poco al lado. Lo retomaremos más adelante para seguir practicando en nuestra exposición. Ahora vamos a entrar a un tema que en lo particular a mí me gusta y tiene que ver mucho relacionado con la lectura en voz alta que hemos hecho. Es acerca sobre las cuestiones narrativas. Miren, hasta este momento de que llevamos de clase cerca de 3 meses aproximadamente, hemos leído 5 libros. Bueno, más bien vamos por nuestro 5.º libro. Pero déjame decirte que en la cuestión narrativa, en la narración, en la estructuración de una narración, de una novela, de una historia, hay varios subgéneros. Hay como varias tipos, por decirlo así, de tipos de narrativa. Bueno, en lo particular, 12 mis libros favoritos, uno de ellos es La Cabaña y el otro es El Príncipe, la historia de Nicolás Maquiavelo. Muy bien, bueno, la novela yo la puedo catalogar como un género de fantasía o fantástico. En cambio, la historia de Nicolás Maquiavelo, del Príncipe, la puedo catalogar como policíaca. Bueno, paréntesis, ¿han escuchado la palabra maquiavélico? Bueno, nomás un dato curioso, viene de un personaje de Nicolás Maquiavelo. De ahí viene el origen de la palabra maquiavélico. Si quieren saber más, les recomiendo este libro, la verdad es muy interesante su biografía. Comento todo esto de mis libros favoritos, de los 5 libros que llevamos hasta este momento, porque el objetivo de esta clase es que podamos identificar los subgéneros del texto narrativo, de la narración de los libros, de las novelas. Así que con base a esto vamos a comenzar con la explicación de este día. Pero vamos a recordar qué es un texto narrativo o la narración. Se denomina narración a la manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar determinado a lo largo de un intervalo de tiempo determinado. Es decir, se refiere lingüística o visualmente a una sucesión de hechos. Como puedes ver en esta breve definición, cuando hablamos de la narrativa, de la narración, del texto narrativo, simplemente son sucesión de hechos en un lugar determinado con personajes determinados. Entonces, como el objetivo es identificar los subgéneros de tipos de narrativa, en esta ocasión vamos a aprender 6 subgéneros o 6 tipos de historias narrativas. Estoy seguro que vas a identificar a muchos de ellos. Entonces traté de utilizar ejemplos de novelas ya narrativas que fueron llevadas al cine, pero que antes eran novelas narrativas, para poder identificar los ejemplos. Entonces te voy a explicar en qué consiste cada uno de estos 6 tipos de subgéneros narrativos y te voy a dar un ejemplo de cada uno de manera conocida que fue llevada al cine, pero que primero fue una novela. Recuerda muy bien los ejemplos, relaciónalos con el concepto, con el tipo de subgénero, porque lo vamos a utilizar en la práctica y también en el boleto de salida. Así que comenzamos con la explicación. El primer subgénero es la aventura. Cuando hablamos del texto narrativo en la aventura, se refiere que ese tipo de novelas se enfocan en largos viajes a lugares desconocidos, descubrimiento de nuevos mundos o lugares misteriosos. También nos habla acerca de situaciones que enfrentan los personajes y tienen que salir adelante
Y bueno, son cuestiones muy locas que tienen que hacer los personajes prácticamente como para sobrevivir o conseguir el objetivo. Muy bien, el primer ejemplo que te voy a dar sobre ese tipo de subgénero de aventuras es el libro que leímos, que es El Mundo Perdido. El Mundo Perdido es el subgénero de aventura de la cuestión narrativa. El siguiente subgénero es la fantasía, una novela narrativa de fantasía. Esta es prácticamente son aventuras o sucesos que ocurren en un mundo sobrenatural donde hay magos, hay hadas, hay unos seres imaginarios, seres mágicos y bueno, cuestiones fuera de este mundo o de la realidad. El ejemplo que te voy a dar sobre esta novela es Alicia en el País de las Maravillas. Es un buen ejemplo de una narrativa de fantasía. Vayamos con la siguiente. Nuestro tercer tipo de narrativa es la ciencia ficción. Cuando hablamos de ciencia ficción nos estamos refiriendo a que los hechos son imaginarios en un tiempo de pasado, presente o futuro. Muchas veces el núcleo de este tipo de historias es como conquistar el espacio, como conquistar más mundos no conocidos en el universo, viajes a través del tiempo. Y este tipo de género se apoya mucho en la ciencia y en la tecnología. Y bueno, un ejemplo que te voy a dar, que a lo mejor has visto alguna de las películas, de muchas películas que hay, pero primero fue una novela narrativa de ciencia ficción, es El Planeta de los Simios. Es una novela que habla acerca de ciencia ficción. Es la cuestión narrativa que es este libro. Vayamos a la siguiente. Nuestro cuarto ejemplo es policíaco. Cuando hablamos del subgénero policíaco en la narrativa, está hablando como de algo netamente urbano. ¿Qué quiere decir urbano? Que se enfoca como en las calles, como en las historias de la ciudad, de lo que está dentro de una zona urbana. Utiliza como índole de deducción, de referencia, cuestiones como de descubrir al asesino, cuestiones que se enfoquen en la política, en el estatus social. La mayoría de ellos se basan en hechos reales o relatan hechos que pasaron con una seguridad sobre los sucesos o sobre los hechos. Prácticamente el tema central de la policía es como resolver un misterio. Y bueno, un ejemplo que te voy a poner, que yo te recomiendo la película, pero que la veas con uno de tus papás, es El Silencio de los Corderos o El Silencio de los Inocentes, que posteriormente se conoce como Hannibal, una película muy exitosa en este tema pues policíacas, pero fue una novela narrativa de este tema de resolver crímenes. Bueno, vayamos a un ejemplo más. Nuestro quinto subgénero de la narrativa es el terror. Sí, es considerado también como un género en la cuestión narrativa. Y bueno, cuando hablamos de terror, su finalidad es provocar miedo, crear inquietud, horror. Se alimenta de los miedos del ser humano, como la muerte, el asesinato, cuestiones de fantasmas, diabólicas, asesinos, etcétera. Toda la cuestión, lo que provoca miedo, la oscuridad, el más allá, ultratumbas, todos estos factores y elementos que pueden provocarle miedo al ser humano. Y bueno, un ejemplo muy famoso, muy conocido tal vez de la historia narrativa es el famoso libro de Stephen King, It, o conocido en español como Eso, que yo creo que todos hemos visto, o bueno, a lo mejor han visto pues la película. De mi generación nos tocó ver la película de los 90, y bueno, primero fue una novela narrativa y es catalogada como de terror. Vayamos por nuestro último subgénero. Este viene siendo, que se llama saga, que es una historia larga, extensa, de varias situaciones que viven los personajes, e incluso en este subgénero de saga puede haber como algunos subgéneros en su misma historia, que en algún momento de la historia se puede enfocar como en el suspenso, en otra ocasión en la aventura, en otra ocasión en la fantasía, en varias cuestiones. Son muy usadas últimamente, como de los 2000 para acá, este nuevo subgénero de saga. Y bueno, una de las más conocidas, de las más famosas que hemos visto y muchos han leído es Harry Potter. Harry Potter entra en este subgénero de saga.
Así que bueno, es uno de los nuevos subgéneros en la cuestión narrativa. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Recuerda, o si no, regresa al video de los 6 ejemplos que te di de cada uno de estos subgéneros narrativos. Es importante recordarlo como su definición: de aventura, fantasía, ciencia ficción, policíaca, terror y de saga. Vamos a hacer nuestra práctica siguiente y pon mucha atención en cómo lo realizo, porque va a ser muy similar en tu boleto de salida. Y de una vez pongo el boleto de salida de esta ocasión para que lo pongas ahí, el código de clase para que lo pongas en tu boleto de salida. Vamos a la práctica. Es momento de practicar. En pantalla puedes ver los 6 ejemplos que te di de acuerdo a tu género de la narrativa. El mundo perdido corresponde a la aventura, el planeta de los simios corresponde a la ciencia ficción, la saga de Harry Potter corresponde a la saga, el libro de It corresponde al terror, Alicia en el País de las Maravillas corresponde a la fantasía y El silencio de los corderos corresponde a la cuestión policíaca. Entonces, con base a esto, vamos a leer algunas breves características. Es lo mismo que yo te expliqué, e identificar cada una de ellas. Muy bien, la primera característica que tenemos es aventuras que ocurren en un mundo sobrenatural con magos, hadas y otros seres imaginarios. La segunda es, este subgénero es netamente urbano, en él se busca resolver algún enigma utilizando la inferencia, la deducción y la observación. En ocasiones se utiliza también el suspenso. El tema central de este tipo de relatos es la solución de un crimen o de un misterio. Los hechos que se narran pueden ser ficticios o reales. Son series de narraciones o relatos, generalmente novelas, con un argumento central. Su expansión permite incluir características de varios subgéneros. Aquí tengo 3 características de 3 tipos de subgéneros. ¿Cuáles serían de acuerdo a la explicación que vimos anteriormente? Y también hay que subrayar palabras claves. Bueno, en este caso, el primer ejemplo sería Alicia en el País de las Maravillas, que corresponde a la ciencia ficción, dado de que las aventuras ocurren en un mundo sobrenatural. El segundo ejemplo corresponde a la policíaca, porque se enfoca en resolver misterios, es netamente urbano y utiliza la inferencia y deducción y observación. Y bueno, es el libro de El silencio de los corderos. Y el tercer ejemplo, dado de que dice que habla de su extensión y permite características de varios subgéneros, bueno, corresponde a la saga. En este caso, el ejemplo de Harry Potter. Vayamos a las siguientes 3 características. Nuestro cuarto ejemplo es relata hechos imaginarios, presentes o futuros. El núcleo temático de este tipo de relatos es la conquista del espacio y los viajes a través del tiempo. El quinto ejemplo es los viajes a lugares desconocidos, el descubrimiento de nuevos mundos o lugares misteriosos y el riesgo son temas que abordan estas historias. Y nuestro último y sexto ejemplo es su finalidad es evocar el miedo, crear inquietud y horror. Se alimenta del miedo del ser humano como la muerte, los crímenes, las catástrofes. Muy bien, ¿cuáles palabras podemos subrayar de acuerdo a los 3 ejemplos que nos quedan? Como pista te voy a dar, nos quedan la aventura, la ciencia ficción y el terror. ¿Cuál quedaría en cada uno? En este caso, el cuarto ejemplo que tenemos corresponde a la ciencia ficción, dado de que habla de temas del espacio, viajes a través del tiempo y sería el ejemplo del planeta de los simios. El quinto ejemplo que vemos, que habla de lugares desconocidos, descubrimientos de mundos nuevos, enfrentar situaciones, bueno, corresponde a la aventura, en este caso el ejemplo, el mundo perdido, y cuando habla de miedo, de que se alimenta del horror, del miedo humano, pues bueno, estamos hablando del género de terror, en este caso del ejemplo de It, del libro de Stephen King. Estoy seguro que con esta práctica podemos alcanzar el objetivo, que es identificar o distinguir los subgéneros narrativos de las novelas. Muy bien, ¿cuáles son los criterios de evaluación que yo voy a anotar en tu boleto de salida? Muy sencillo, son 2, es colocar correctamente a qué género corresponde uno de estos 6 de acuerdo a las características, y tienes que subrayar palabras claves o frases claves
para poder identificar de por qué esta aventura, por qué es fantasía, ciencia ficción, policíaca, terror o saga. Bueno, si hubiera dudas o comentarios, me mandan un mensaje ahí con toda confianza para poder ayudarles.